Hoy vengo a hablaros de una familia que tiene sus raíces en las primeras oleadas de inmigración siciliana a los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. En esta época, muchos inmigrantes sicilianos trajeron consigo las tradiciones y estructuras sociales de su tierra natal, incluida la Cosa Nostra o mafia. Os hablo de la familia Gambino, el origen de lo que más tarde se conocería como la familia Gambino. Se remonta a Salvatore Toto D'Aquila, un mafioso siciliano que emigró a Nueva York a principios del siglo XX. D'Aquila era un influyente miembro de la mafia siciliana, que rápidamente se integró en el creciente submundo criminal de Nueva York. A medida que los inmigrantes sicilianos se asentaban en la ciudad, D'Aquila comenzó a consolidar su poder entre las diferentes facciones mafiosas que operaban en la ciudad. Para la década de 1910, D'Aquila ya había formado su propia banda y se había convertido en uno de los líderes más prominentes del crimen organizado en Nueva York. Durante esta época, la mafia en Nueva York estaba en un proceso de consolidación y organización. La Gran Guerra de la Mafia 1914 a 1918 fue un conflicto entre facciones mafiosas rivales en Nueva York y otras ciudades estadounidenses que luchaban por el control del crimen organizado en sus respectivas áreas. D'Aquila emergió como una figura clave durante este conflicto, aumentando su poder e influencia. En la década de 1920, D'Aquila fue reconocido como uno de los jefes mafiosos más importantes de Nueva York. Sin embargo, este periodo también trajo desafíos significativos. La prohibición, que comenzó en 1920, transformó el crimen organizado en Estados Unidos, ya que la venta ilegal de alcohol se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales. Esto llevó a una mayor competencia y violencia entre las fracciones mafiosas. En 1930, D'Aquila fue asesinado durante la llamada Castellamarese War, un violento conflicto entre las facciones de Joe Maseria y Salvatore Maranzano, dos poderosos mafiosos que competían por el control de la mafia en Nueva York. La muerte de D'Aquila marcó un punto de inflexión en la historia de la familia, que pasó a ser dirigida por Vincent Mangano, otro mafioso de origen siciliano. Bajo el liderazgo de Mangano, la familia continuó creciendo en poder e influencia, pero también enfrentó tensiones internas. Mangano fue asesinado en 1951, supuestamente por órdenes de su segundo al mando, Albert Anastasia, quien asumió el control de la organización. Anastasia, conocido por su brutalidad, dirigió la familia durante la década de 1950 y la involucró profundamente en el asesinato por encargo a través de su grupo de sicarios conocido como Murder Inc. Pero Anastasia no estaría mucho tiempo en el poder, y es que en 1957 fue asesinado en una famosa emboscada en una barbería de Nueva York, orquestada por rivales dentro de la mafia que buscaban tomar el control de la organización. Tras su muerte aparece el protagonista de nuestro video, Carlo Gambino, un miembro influyente de la familia, quien asumiría el liderazgo. Bajo la dirección de Gambino, la familia no solo adoptó su nombre, sino que también se convirtió en la más poderosa de las 5 familias de Nueva York, empezando aquí la era Gambino. Nacido en 1902 en Palermo, Sicilia, emigró a los Estados Unidos en 1921. Desde joven, se involucró en actividades delictivas, rápidamente escalando posiciones dentro de la mafia gracias a su astucia, discreción y capacidad para generar dinero. En 1957, Gambino asumió el liderazgo de la familia tras el asesinato de Albert Anastasia, el anterior jefe. Aunque Gambino había sido un colaborador cercano de Anastasia, se cree que jugó un papel clave en la conspiración para eliminarlo. Una jugada maestra que le permitió tomar el control sin levantar sospechas inmediatas. Una vez en el poder, Gambino se movió con una mezcla de cautela y eficiencia, evitando el estilo brutal y publicitado de sus predecesores. Su enfoque se centró en fortalecer la influencia de la familia en diversas actividades criminales, incluyendo la extorsión, la usura,
el control de sindicatos y el juego ilegal. Gambino tenía un enfoque metódico y empresarial para el crimen organizado. Prefería la negociación y la diplomacia a la violencia abierta, lo que le permitió evitar las guerras internas que debilitaban a otras familias mafiosas. Bajo su liderazgo, la familia Gambino se convirtió en la más rica y poderosa de Nueva York, eclipsando a las otras 4 familias de la mafia italoamericana. Una de las claves del éxito de Gambino fue su habilidad para manejar las relaciones con las autoridades y minimizar la atención sobre sus actividades. A diferencia de otros jefes mafiosos, evitaba la ostentación y mantenía un perfil bajo, lo que le permitió operar durante décadas sin ser seriamente desafiado por las fuerzas del orden. Gambino también supo mantener una red de lealtades y alianzas dentro del mundo del crimen organizado, tanto a nivel local como nacional, asegurando la estabilidad y continuidad de su organización. Durante su mandato, Gambino también logró consolidar el control de la familia sobre el puerto de Nueva York, un punto estratégico para el contrabando y otras actividades ilegales. Asimismo, estableció fuertes lazos con otros importantes capos de la mafia, tanto en Nueva York como en otras ciudades de Estados Unidos, incluyendo Chicago y Los Ángeles, lo que le permitió expandir sus operaciones más allá de la costa este. A pesar de su poder y riqueza, Gambino nunca fue condenado por un crimen grave durante su vida. Murió pacíficamente en su casa de Long Island en 1976, un final inusualmente tranquilo para un jefe mafioso de su estatura. Su muerte marcó el fin de una era dorada para la familia, pero su legado perduró y el nombre Gambino sigue siendo sinónimo de la mafia italoamericana. Tras la muerte de Carlo Gambino, el liderazgo pasó a Paul Castellano, quien intentó modernizar la familia y reducir su participación en el narcotráfico, pero su enfoque menos violento y su estilo de vida lujoso generaron descontento. En 1985, Castellano fue asesinado por órdenes de John Gotti, un ambicioso capo que no estaba de acuerdo con las políticas de Castellano. John Gotti, conocido como el Teflon Don por su capacidad para evitar condenas, asumió el control de la familia tras la muerte de Castellano. Gotti se hizo famoso por su carisma, su gusto por la atención pública y su habilidad para eludir las condenas gracias a la intimidación de testigos y la corrupción. Sin embargo, su alto perfil atrajo una intensa atención de las fuerzas del orden. Finalmente, en 1992, Gotti fue traicionado por su subjefe Salvatore, Sammy the Bull, Gravano, quien testificó en su contra. Gotti fue condenado por una serie de delitos, incluyendo asesinatos, y pasó el resto de su vida en prisión, donde murió en 2002. Después de la caída de Gotti, la familia Gambino ha adoptado un perfil mucho más bajo, evitando la publicidad y enfocándose en actividades más tradicionales del crimen organizado, como la extorsión, la usura y el fraude. Aunque la influencia de la familia ha disminuido en comparación con su apogeo, sigue siendo una fuerza significativa dentro del crimen organizado en Estados Unidos. Y bueno, mi gente curiosa, hasta aquí nuestro video familiar de hoy. Si te ha gustado, suscríbete al canal y déjame un like, así me ayudas a traer más videos como este. Nos vemos en el próximo video.